Bienvenidos a Diario del Mundial, el programa de France 24, donde actualizamos y analizamos el día a día de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. A continuación, nuestros titulares. Descalabro en Qatar. Alemania gana 4-2 a Costa Rica, pero el resultado no le sirve para avanzar en un mundial marcado por la sorpresa. Segunda Copa del Mundo consecutiva que los germanos se quedan en la fase de grupos. Lo vivimos desde Doha, pero también desde Berlín. España pierde el invicto. Un gol muy dudoso le da la victoria a Japón, que frustra la expectativa española de pasar de primero en su grupo y además determina la eliminación de Alemania. Tenemos análisis. Sorpresa también en el grupo F. Marruecos derrota a Canadá y ello se combina con el empate entre Croacia y Bélgica para que los africanos terminen de primeros. El reporte es desde Doha. Para analizar el acontecer de cada jornada contamos con la presencia de Octavio Sazo, periodista de la emisora Blue Radio en Colombia. Octavio, bienvenido. Hola Omar, buenas tardes. Y también desde Doha le damos la bienvenida a nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo, que nos trae todos los detalles de primera mano. Natalia, saludos. Muy buenas noches para ustedes. Y debacle para Alemania. Golea a Costa Rica y muestra sus mejores armas, como no lo había hecho en todo el Mundial, pero de poco le sirvió, porque en el otro partido del grupo, Japón volvió a sorprender. En el Alemania-Costa Rica estuvo nuestra enviada, nuestra compañera Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, ¿cómo se vivió ese partido sabiendo lo que estaba sucediendo, digamos, en la otra arena, en el España-Japón? Así es, Eumar, pues completo frenesí que finalmente viene a calmar esta bruma que nos está rodeando aquí en el estadio El Beit, porque finalmente pues estos dos partidos se disputaban al mismo tiempo y comenzaron muy parecidos, ¿no? Con ese gol primero de Morata, aquí fue Serge Gnabry el encargado de abrir el marcador en el minuto 10 y luego ya fue en el segundo tiempo donde las cosas dieron un vuelco completamente loco, se vio una locura aquí justamente cuando Tejada pues logró empatar el partido y luego prácticamente unos 12 minutos después llegaría el gol que adelantaría a Costa Rica, aunque fue solo algo pasajero, gol de Vargas, y aquí fue un júbilo increíble en este estadio con los hinchas gritando ticos, ticos, sí se puede, los alemanes prácticamente callados y pues muy a la espera de lo que pasaba en el otro partido. De hecho, en las pantallas que hay aquí en este estadio, pues de vez en cuando mostraban la tabla de posiciones y ahí es donde el público se estaba enterando finalmente que Japón iba primero, que era muy posible pues que Costa Rica finalmente pudiera quedar segundo y sacar a los dos grandes, a Alemania y a España. Esto duró prácticamente 3 minutos porque luego vendrían ya pues los otros 3 goles de Alemania, los 2 de Kai Havertz y el último de Füllkrug. Natalia, en este partido se vivió el primer arbitraje completamente femenino de un mundial de fútbol masculino. ¿Cómo estuvo la terna encabezada por Stéphanie Frappart? Pues en realidad fue una muy buena prestación, Omar, Stéphanie Frappart, que supo pues manejar muy bien todo el partido. De pronto un par de acciones, sobre todo en el primer tiempo, que podrían haber sido un poquito discutidas, pero que en realidad no fueron de su responsabilidad, sino de las dos juezas de línea que la acompañaron, pero no hubo ningún tipo de decisión polémica o que pudiera ser demasiado discutida y que hubiera dado quizás un giro por completo a este partido. Así que una muy buena presentación. Hay que decir también pues que los jugadores tuvieron pues también todo el respeto hacia Frappart, que de hecho hizo sentir también su autoridad en la cancha. Hubo un momento en que después del primer gol de Havertz pues estuvo Kendall Weston, que no quiso entregar el balón rápidamente y ella llamó a los dos jugadores al orden para que ya pudiera retomar el juego. Así que fue un muy buen comienzo para las mujeres aquí en un mundial de fútbol arbitrando y también muchísimo respeto por parte del público. No hubo abucheos, no hubo ningún tipo de chiflidos, así que fue una buena manera de este momento histórico, no solamente para Frappart, sino en realidad para las mujeres y para el mundo del fútbol en general. Y ya les contamos cómo se vivió en Doha, pero también pulsamos cómo ha sido la reacción en Alemania, concretamente en Berlín. Desde allí nos relató el corresponsal de France 24, Thomas Sparrow.
La eliminación de Alemania es sin duda un golpe muy fuerte para una selección que hace apenas 8 años era campeona del mundo, pero que desde entonces ha estado en una muy profunda crisis. Esa crisis es quizás una de las razones por las cuales los alemanes no han estado siguiendo tan de cerca esta Copa del Mundo en comparación con torneos anteriores, pero no es la única razón. Los temas políticos relacionados con los derechos humanos en Qatar, el boicot de algunos bares y establecimientos públicos y un mundial que se realiza en pleno invierno han contribuido a ese ambiente poco emotivo de parte de los alemanes. Y ni siquiera en televisión los alemanes parecen estar siguiendo el mundial muy de cerca. Los ratings han estado comparativamente bajos en comparación con torneos anteriores y en ocasiones incluso películas de suspenso han tenido más espectadores que partidos del Mundial. Sin embargo, a raíz de esta eliminación es muy probable que en los próximos días haya un debate muy fuerte en Alemania sobre el rumbo que deberá tomar la selección tras esta debacle en el Mundial de Qatar. Muy duro escuchar eso en un país tan futbolístico como Alemania. Y Octavio, este es el segundo mundial consecutivo en el que Alemania se queda en la fase de grupos. ¿Cómo se explica que suceda esto con una selección que tiene a varios de los mejores jugadores del mundo y que además tiene como una columna vertebral de jugadores que están juntos permanentemente, que son los del Bayern Múnich? Sí, yo creo que Umar tiene que ver con el hecho de que están en medio de un proceso de transición, aunque no lo parezca. Por un lado, está la despedida de jugadores importantes como Thomas Müller, por ejemplo, que seguramente hoy jugó su último partido en un mundial y seguramente su último partido con la selección nacional. Y por el otro lado, la aparición de jugadores con mucho talento, como Havertz, por ejemplo, o Leroy Sané, o el propio Gnabry. Pero hay un proceso en el medio, hay una ruptura en el medio y evidentemente hoy a Alemania le faltan varios de los jugadores de jerarquía que tuvieron en algunos otros mundiales. Por ejemplo, hoy terminó entrando sobre el final del partido Mario Götze, que no jugaba en la selección hace tantísimo tiempo y que fue la revelación o el hombre que ayudó a Alemania a conseguir el título en Brasil 2014. Ha pasado mucho tiempo desde ahí y evidentemente eso muestra una ruptura entre el seleccionado alemán y la creación de jugadores que puedan tener esa jerarquía para jugar en eso. Yo estoy seguro que también el hecho de que nos contaba el corresponsal con respecto al rating y a todo el desinterés de la gente en Alemania también tiene que ver con la forma en cómo perdió Alemania el primer partido. Evidentemente, si Alemania hubiese ganado el primer partido y se hubiese generado una comunión con la gente, seguramente el país hubiese seguido, porque estamos hablando de uno de los países más importantes del mundo en cuanto al tema futbolístico. Hoy me parece, Umar, que se ha dado la gran decepción del Mundial. La caída de Bélgica, la caída de otro tipo de selecciones en medio de esta Copa, de Dinamarca, no tienen ninguna comparación con la caída de el tantas veces campeón Alemania y la forma, repetimos, en cómo queda fuera. Porque hoy que haya goleado a Costa Rica es prácticamente un accidente, luego de que una selección costarricense que incluso lo puso a sufrir durante mucho rato del partido, terminara cediendo ante la potencia alemana. Pero el hecho estaba en cómo se fue eliminado Alemania del Mundial y que esto tiene que significar una ruptura, un antes y un después, evidentemente en el ciclo alemán. Se me parece mucho más a la forma en cómo Italia también rompió su ciclo luego de ser campeón en 2006. Y España también perdió su invicto y eso implicó que no podrá cumplir el objetivo de terminar primero de grupo. Japón, con una victoria basada en un gol que dejó muchas dudas, ha terminado en la cabeza de su llave, lo que deja a España a las puertas del duelo con Marruecos en octavos de final. Y le preguntamos, Octavio, más allá de la duda con respecto a ese gol de la victoria japonesa, ¿qué imagen está dejando España, que pasó de la goleada, de la euforia de ese 7-0 contra Costa Rica, después a un empate y ahora termina perdiendo contra Japón? Sí, sorprendentemente lo de hoy fue el peor partido de España en el Mundial. Sobre todo porque en el primer tiempo daba, a entender España que iba a dominar el partido tranquilamente, que iba a ganar el encuentro, que lo iba a manejar, pero me parece que España lo sobró en algún momento del partido. Es decir, no es que le falta el respeto al rival, pero por momentos se sintió muy superior. Y el gol del empate de Japón me parece que viene de un error que se genera por eso, por empezar a sobrar al rival sabiéndose superior. Y cuando pasan ese tipo de cosas te despiertan de una cachetada y eso fue lo que terminó haciéndole Japón a la selección española, que luego no pudo levantarse, que estaba metida en un shock que por más de que lo intentaba, evidentemente Japón se fue cerrando muy bien y lo terminó complicando aún más.
deja una imagen muy agridulce, por más de que de que España se clasificara igual, que tenía que pasar una debacle para que quedara fuera, que por momentos incluso se dio, porque con el 2-1 de Costa Rica quedaban afuera de España y Alemania, y eso sí hubiese sido la ruptura total de las quinielas. Pero en un momento del partido supongo que España, al enterarse de cómo iba el otro resultado, también le bajó un poco a la carga. Y aunque no nos parezca, Eumar, España con la derrota termina eliminando a Alemania, evitando Brasil, evitando Argentina y jugando con Marruecos ahora la próxima fase y no con Croacia. Evidentemente ningún equipo quiere perder, pero no le sale tan mal el negocio a la selección de Luis Enrique. Sí, definitivamente. Y volviendo al tema de ese gol, que parece que en un momento antes de concretarse el gol, hubo un momento en que la pelota abandonó el campo, según lo muestran algunas de las tomas. Digamos, podemos hablar de que hay unos automatismos o una dependencia de la tecnología en este mundial que está evitando que haya criterios humanos decidiendo sobre situaciones como esta. Si no existiera la tecnología y si no existiera el VAR, uno entendería, Eumar, que pasen estas cosas. Y uno dice, bueno, la pelota salió, el árbitro no la vio, termina pasando la pelota y el gol. Pasó en Alemania 66, ha pasado en tantísimos lugares que evidentemente uno entendería que no pasa nada. Ahora, con tanta tecnología, con un chip dentro de la pelota, con el VAR, con todo lo que sucede, es imposible que nadie nos explique qué pasó en esta jugada. O sea, cómo la terminan corroborando si en principio nosotros vimos en la mayoría de las repeticiones que la pelota había salido. Entonces, no puede pasar esto cuando después en un partido te pitan un offside por una uña. Es decir, alguien tiene que explicar tecnológicamente hablando qué fue lo que sucedió en esta jugada. De todas maneras, lo que me parece es que España va a seguir soñando con los asiáticos, porque rápidamente recuerdo el Mundial de Corea del Sur y Japón, cuando España jugó contra Corea del Sur y cuando le pitan una pelota que no había salido a Joaquín en aquel momento y que termina eliminando a España también en ese partido frente a Corea. Pero la tecnología tiene que ser muy clara, Umar. Si pitan una uña, un brazo, un codo en una posición adelantada, tienen que explicar qué pasa en este tipo de jugadas. Sí, la otra gran sorpresa que nos deja este jueves es el hecho de que Marruecos haya terminado al frente de su grupo por encima de Croacia y con Bélgica eliminada. Ese resultado previsible frente a Canadá nos lo relató más temprano el otro enviado especial de France 24, Juan Pupiales. Hay celebración en Marruecos. Los Leones del Atlas impusieron a Canadá por 2-1 para clasificar a octavos de final y además, como primeros de grupo, los africanos saltaron al campo con mucha convicción, sabiendo que podían ganar a Canadá. Ya le habían ganado a Bélgica. Fue así como se adelantaron con un tanto de Ziyech después de un grave fallo del portero canadiense. Posteriormente, En-Nesyri culminó a la perfección un pase de Hakimi para poner el 2-0 y tanto de la tranquilidad de En-Nesyri, que se convierte en el primer jugador de Marruecos que marca en 2 mundiales. Marcó en Rusia 2018 y marca también aquí en Qatar. Al filo del descanso llegó un tanto para Canadá, gol en propia puerta de Aguer, que hizo que saltaran los nervios para los marroquíes, que en la segunda parte entregaron la pelota a los canadienses, pero sufrieron para volver a unos octavos de final, como lo hicieron ya en 1986, cuando los eliminó Alemania con un golazo de Lothar Matthäus al final del partido. Marruecos es la primera selección árabe que avanza a los octavos de final aquí en este Mundial de Qatar, primer mundial en un país árabe, y lo hace aquí en el estadio de Al Tumama, un estadio que, como ven a mis espaldas, tiene una forma de gafilla, una prenda de vestir, una especie de gorro muy típico del mundo árabe. Mucha celebración, mucho simbolismo para los marroquíes, que son una importante hinchada aquí en Doha. Octavio, con ese partido termina la fase de grupos para Canadá, que es otro de los equipos que va a ser anfitrión dentro de 4 años. ¿Qué evaluación podemos hacer de estos 3, México, Canadá y Estados Unidos, ya cumplí esta fase? Sí, es un golpe muy duro lo de Canadá. Se convierte en 6 partidos en la historia de los mundiales, no ha podido ganar ninguno. Me parece que realmente fue muy triste cómo se despide Canadá. Pensaba que iba a tener mejor participación, sobre todo después del primer partido. Lo de México, lo que veníamos diciendo, si México hubiese podido jugar el partido frente a Polonia como le jugó a Arabia Saudita, tendríamos otra historia seguramente con el seleccionado mexicano, y todavía tengo la impresión de que a Estados Unidos le va a ir mejor. Estados Unidos es el equipo de los 3 que tiene más talento individual. Si pueden dar ese paso, Estados Unidos va a ser seguramente la mejor selección de CONCACAF.
Y el empate sin goles en el duelo entre Croacia y Bélgica marcó la eliminación de los Diablos Rojos, un equipo que hace 4 años había sido tercero en el Mundial de Rusia, que tenía varios de los mejores jugadores del mundo en sus posiciones, como De Bruyne y Courtois, por solamente citar dos, y aún así quedó eliminado en la fase de grupos y se ubica tercero en su llave. Ese partido también lo siguió Natalia Ruiz y le preguntamos, Natalia, ¿qué podemos decir? Podemos decir que tal vez fue el mejor partido de Bélgica, a pesar de que fue el peor desenlace para ellos. Ay, Eumar, difícil decir que fue el mejor partido de Bélgica porque no ganaron, que era lo que tenían que hacer el día de hoy, en todo caso, para tener chances, esperando a lo que pasara en el otro partido entre Marruecos y Canadá. Pero lo cierto es que vimos a una Bélgica completamente desdibujada a lo largo de todo este mundial. Solamente pues pudieron ganar un partido frente a Canadá y solamente pues por una mínima diferencia. Así que complicada la situación de esta edad dorada finalmente de estos belgas que salieron, incluso pues casi se lo sorprenden en el segundo 17 del primer tiempo Croacia, con una Bélgica que finalmente con muchísimos problemas también en ataque. Empezaron con Mertens y De Bruyne y finalmente salió él para darle paso a Lukaku que tuvo 4 oportunidades claras para marcar gol. Una de ellas se estrelló en uno de los postes, pero digamos negados en todo caso los Diablos Rojos para poder encontrar finalmente la posibilidad de abrir el marcador en este partido y sobre todo también dejando a los croatas armarse muy bien, incluso hacer jugadas, pases muy cerca ya dentro del área misma de los Red Devils. Así que muchas preguntas que quedan sobre este equipo que en estos últimos días pues ha sido también centro de muchas preguntas, de muchos rumores sobre problemas de unidad de este equipo. De hecho, al comienzo del partido los vimos en algún momento pues hacer esa especie de rondó, de abrazarse entre ellos, tratando tal vez de acallar también todos los rumores que se han escuchado de problemas de altercados entre Vertonghen, entre Courtois, entre Hazard, con Lukaku, que al parecer tuvo que venir a separarlos. Y ahora pues esta generación dorada que finalmente se queda sin Roberto Martínez, que ya dijo que no continuaría al mando de los Red Devils. Así que muchas cosas que cambiar ahora en Bélgica y seguramente una renovación que debe llegar, un poco como lo que está sucediendo también con Alemania. Natalia, mil gracias por su aporte. Seguimos mañana con mucho más de este Mundial. Claro que sí, mañana nos vemos seguramente con otro día de infarto. Octavio, mil gracias también a usted. Mañana nos reencontramos. Y estos resultados están dejando definidas 2 nuevas llaves de octavos de final. España, como comentábamos antes, será el rival de Marruecos, un contrincante complicado, pero elude, como decía Octavio, el encuentro con Argentina o Brasil en cuartos. Y a Japón le tocará chocar contra Croacia. Hasta aquí Diario del Mundial, los invitamos a acompañarnos de nuevo mañana con un especial de media hora analizando este final de la fase de grupos. Mientras tanto, sigan con la programación de France 24.